Vale, quiero que mires este vídeo muy atentamente. En este vídeo está una de las claves del alto rendimiento. Si quieres saber cuál es y cómo aplicarla a tu vida para mejorar tus resultados en aquellas áreas donde más te hace falta, quédate porque lo que te voy a contar te va a interesar. En el vídeo de hoy vamos a hablar del lado mental del alto rendimiento. Porque sí, puedes ser el mejor del mundo en algo y obviamente tu nivel de habilidad va a ser determinante, pero en todas las disciplinas hay además un lado mental que muy a menudo se descuida, a menos que, digamos, compitas a muy alto nivel, en cuyo caso, pues además de entrenadores, vas a tener psicólogos o coaches deportivos a tu disposición. Y de eso precisamente trata este libro, El juego interior del tenis, escrito por Tim Gallwey, uno de los padres del coaching moderno y experto en alto rendimiento. Su libro utiliza el tenis para explicar cómo entrenar el lado mental del alto rendimiento, pero en realidad lo que cuenta es aplicable a muchísimas otras áreas de la vida, juegues a tenis o no. Vamos a verlo. Vale, la premisa principal de este libro y por tanto lo más importante que tenemos que entender es que en el tenis y en la vida hay dos juegos. El primero es el juego externo, el que todos entendemos como juego, el partido de tenis, ¿vale? Es decir, cómo aguantas la raqueta, cómo haces los saques, cómo golpeas la pelota, etc. Es la parte mecánica del asunto, ¿vale? Por así decirlo. El otro juego, en cambio, es nuestro juego interno, lo que pasa dentro de la mente del jugador. En este caso, el adversario no es el jugador rival, sino obstáculos como los lapsos de concentración, los nervios, las dudas o la autocrítica. Todos ellos hábitos mentales que sabotean la excelencia. Lo que nuestro amigo Tim viene a decir en el libro es que sí, ¿vale? Es importante mejorar nuestras habilidades. En el caso del tenis, pues mejorar lo bien que jugamos. Pero también nos tenemos que centrar mucho más en nuestro juego interno, porque a igualdad de habilidades, es este el juego que está determinando nuestro rendimiento. Para desatar todo tu potencial como jugador de tenis y también a nivel general, tienes que entender que tanto el tenis como la vida, en un sentido mucho más amplio, son en gran parte un juego mental y que a menudo juegas más contra ti mismo que contra tus oponentes o rivales. ¿Qué implica jugar contra ti mismo? Pues para entenderlo, Gallwey explica que primero tenemos que considerar que en realidad en cada uno de nosotros coexisten dos yo: el ego y el instinto. El ego es la parte de ti que te critica cuando haces las cosas mal y a veces te felicita cuando haces las cosas bien, probablemente menos a menudo. Es la parte de ti que te juzga y te compara con los demás. Si te fijas en el clip que te había enseñado al principio, reconocerás el ego en las expresiones faciales de este jugador. El instinto, en cambio, gobierna tu cuerpo y no se guía por la lógica o la razón, es mucho más intuitivo. La idea es que los jugadores juegan mejor cuando pueden silenciar al ego y dejar que su instinto tome control. La clave para mejorar tu rendimiento es dejar hacer a tu parte más intuitiva, confiar en tu instinto. El objetivo es poder jugar sin pensar demasiado o pasar demasiado tiempo metido dentro de tu cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Pues te voy a poner un ejemplo, en este caso no relacionado con el tenis, pero creo que así se va a entender bastante bien. Imagina que estás conduciendo y tienes que aparcar en un hueco pequeño, ¿vale? La gente que consigue jugar, tal y como describe el autor de este libro, es capaz de hacer tres cosas. Primero, definir el objetivo. En este caso está claro, meter el coche en un hueco pequeño. Segundo, confiar en su instinto y no interferir demasiado. Aquí la idea es no centrarse demasiado en la mecánica del asunto, ¿vale? No obsesionarse pues con los puntos de referencia y los típicos pasos que te dan en la autoescuela cuando aprendes a aparcar. No pensar en si te están esperando o estás haciendo cola o en qué estará pensando ese otro coche que te está mirando, etcétera, etcétera. Y tercero, una vez hayas conseguido tu objetivo, pensar en ti mismo sin hacer ningún tipo de juicio de valor sobre tu rendimiento. Es decir, ser capaz de mantener la calma si, por ejemplo, pues no lo metes a la primera y tienes que maniobrar un poquito más. Esto a veces pasa, ¿no? Y es un hecho neutral, no es ni bueno ni malo, es simplemente información. Igual significa que necesitas practicar un poquito más, o igual es que el hueco era realmente demasiado pequeño y en un futuro pues tienes que buscar algo un poquito más grande, ¿vale? No es ni bueno ni malo, es simplemente información. En dos palabras, la idea es conseguir un estado de concentración relajada para conseguir los mejores resultados. Este es uno de los mensajes más importantes del libro. El resto se centra en cómo llegar a este punto y para ello os voy a dar unas cuantas ideas en las que pensar. Para empezar, pon el foco en los hechos, ¿vale? Observa tu rendimiento sin juzgar y aprecia tus errores como parte de tu desarrollo. Piensa en el aprendizaje como en un ciclo constante de ensayo-error, ¿vale? Acción, resultado, o acción, consecuencia. En plan, he probado esto y ha pasado esto otro. O si hago este otro cambio, obtengo este otro resultado. Se trata de tomar lo que ha pasado como venga, sin entrar a valorar en si es bueno o es malo o sin necesidad de compararnos con los demás. Piensa, por ejemplo, en cuando aprendiste a leer. Seguramente ni te acuerdas porque sería hace bastante tiempo, pero te aseguro que no estabas pensando en si tu primo Juanito ya podía leer libros y tú no, y sufriendo porque te estabas comparando con él y tenías que ponerte las pilas. Al contrario, aprendiste sin juzgarte ni compararte. Así que deja de categorizar tus resultados como buenos o malos, eso no te va a ayudar. Es mucho más productivo celebrar tus aciertos, hacer una pequeña lectura, ¿vale? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Cómo podemos repetirlo? Y en cambio tomarte tus errores como una indicación de que ese algo que estás intentando hacer necesita pues más trabajo.
nada más. 2. Actúa como si. Puede que aún no estés al nivel al que quieras llegar, pero nada te impide actuar como si ya hubieras llegado. Obviamente tendrás que seguir trabajando en tus habilidades, pero a nivel mental puedes empezar a actuar mucho más como un pro en cualquier momento. Piensa en qué cualidades tiene el tipo de persona con el rendimiento que quieres obtener. Puedes pensar en un profesional o en la mejor versión de ti mismo y empieza a actuar como lo haría esa persona. Sea lo que sea que quieras hacer, piensa en qué haría el mejor del mundo en ese campo, cómo caminarías, cómo hablarías, con qué tipo de persona te relacionarías, qué comerías, qué harías con tu tiempo libre y empieza a adoptar el juego mental de la élite. Obviamente todo esto, como decía, mientras sigues desarrollando tus habilidades, pero esa mejora en tu juego interno no va a hacer más que potenciar tu juego externo. 3. Céntrate en el aquí y el ahora. Seamos sinceros, silenciar al ego es muy difícil y si no, intenta pasar este vídeo y no pensar en nada. Seguro que de repente te vienen 1000 cosas a la cabeza y la mayoría no te aportan demasiado. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo silencias a tu ego sin tener que obligarte a ello y por tanto fracasar? Pues la mejor forma es mantenerlo distraído. Para eso Galway se inventó un ejercicio muy sencillo que funciona muy bien en el campo del tenis. Cada vez que la pelota rebotaba en su lado de la pista, el jugador tenía que decir rebote y cada vez que le daba con la raqueta a la pelota tenía que decir golpeo. La idea era mantener a sus jugadores concentrados en la pelota y no en pensamientos sobre el futuro o en su rendimiento o en juicios de valor mientras jugaban. Piensa en si puedes hacer algo similar en la disciplina que te interese mejorar. A mí algo que me funciona bastante bien para tareas, sobre todo así más físicas, es cantar una canción que me sepa muy bien, ya sea a nivel externo o a nivel interno. Si mantengo mi mente consciente centrada en la letra, puedo dejar que mi cuerpo actúe libremente sin interferir y poner el piloto automático para hacer mejor y más rápido cualquier tipo de tarea física. 4. Desvincula tu rendimiento de tu valor como persona. Una cosa no tiene nada que ver con la otra y muchas veces puedes encontrar una victoria personal independientemente del resultado, aunque esa victoria sea simplemente haber aprendido algo. Nelson Mandela decía que él nunca perdía, o ganaba o aprendía. Adoptar una mentalidad parecida te ayudará a juzgarte menos. Y por último, hagas lo que hagas, persigue retos. Los retos son necesarios para trabajar en nuestro rendimiento y mejorar. Y un reto al nivel adecuado, es decir, asumible, pero solo ligeramente fuera de nuestro alcance, también nos pone en un estado de flujo, lo cual es clave para empezar a movernos más por instinto. Lo contrario, es decir, cuando el reto no está al nivel de tus habilidades, ya sea porque es demasiado difícil o demasiado fácil, causa ansiedad o aburrimiento respectivamente, y en ninguno de estos casos vas a entrar en ningún tipo de piloto automático. Al contrario, tu conciencia va a estar ahí todo el rato recordándote lo poco que estás disfrutando de la tarea o lo difícil que es, y distrayéndote con 1001 pensamientos que no te van a aportar nada. Bueno, y ahora quiero oíros a vosotros. ¿Estáis de acuerdo con lo que se comenta en este libro? ¿Habéis notado alguna vez que vuestro juego mental no ha estado a la altura de vuestras habilidades? Si os animáis a contarme, os leo en comentarios. Nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo.